La ruta crucial que conecta Irán e Israel ha quedado inutilizada una vez más. Israel lanzó un asalto contra Hezbolá, así como contra el centro neurálgico de Irán. Los comandantes apostados en la frontera no sabían qué hacer. Con un solo ataque, los aviones israelíes lograron impedir que toda la línea funcionara correctamente. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Desgraciadamente, Hezbolá acabó perjudicándose a sí misma como consecuencia. Los aviones no pudieron establecerse en determinados lugares, por lo que acabaron autodestruyéndose. Además, ha comenzado la operación más amplia montada contra Hamás en los últimos meses. En este momento, toda la ciudad está rodeada por el ejército y se han descubierto importantes laboratorios e información. Se han hecho estos descubrimientos y en consecuencia, si están preparados, vamos a repasar rápidamente las noticias de última hora con algunos mapas y pruebas fotográficas. La situación en la frontera se ha vuelto aún más problemática, a pesar de que Irán sigue ejerciendo presión en un esfuerzo por causar más dificultades. Cuando Israel destruyó un gran número de puntos de lanzamiento y arsenales a lo largo de la frontera, la situación se volvió más grave. Al gobierno iraní solo le quedarán unos pocos activos en la región durante la próxima semana. Están haciendo un esfuerzo por reemplazar las armas que desaparecen y han comenzado a dar más apoyo y armamento a Hezbolá, mucho más de lo que habían hecho anteriormente, aumentando estos activos con nuevos envíos. Sus esfuerzos han tenido éxito, dejando claro que desean contraatacar. Este contraataque está siendo apoyado por el continuo envío de misiles al Líbano por parte de Estados Unidos. Además, se informa que los misiles recién lanzados tienen mayor velocidad y potencia explosiva que sus predecesores. Su objetivo es impedir que los sistemas de defensa israelíes logren interceptar los misiles antes de que alcancen su objetivo. Pretenden lanzar simultáneamente cientos de estos misiles. El servicio de inteligencia israelí lleva varias semanas intentando detener estos envíos, aunque ciertos cargamentos han logrado atravesar el telón de fondo y llegar a las ciudades fronterizas del Líbano. Incluso ha habido casos en los que Hezbolá ha empleado estas armas. El territorio de Israel fue blanco de un centenar de misiles en un ataque durante solo 2 días. La ciudad de Shlomi, situada en el lado izquierdo de la frontera, se convirtió en el principal objetivo de los militantes. Varios misiles cayeron cerca de puestos de control israelíes y en la propia ciudad. Hemos recibido informes de algunos incendios menores. Hezbolá está llevando a cabo ataques en una amplia zona, siguiendo las directrices de Irán. Su principal objetivo es causar el mayor daño posible en el blanco. Por otra parte, como se ha dicho, la inteligencia israelí, que está al corriente de la situación, ha utilizado inteligencia artificial y cálculos para llevar a cabo un nuevo análisis. Se ha generado un mapa de los lugares que son blanco habitual de ataques con misiles y se han indicado los puntos de ataques anteriores. Hay regiones específicas en el interior del Líbano que son montañosas y boscosas, y estos son los lugares donde Hezbolá tiene la capacidad de llevar a cabo ataques. Normalmente, lanzan un ataque en estas regiones porque les resulta más sencillo ocultarse. Por ejemplo, hay un parque rodeado de árboles en el centro del pueblo de Ait al-Shab, situado a la izquierda de la frontera del condado. La organización lanza sus vehículos lanzamisiles desde el centro de este bosque para mantener su presencia encubierta. Desde esta zona se han llevado a cabo más de 30 ataques. Hoy, se ha logrado un importante avance gracias a los drones israelíes que se han situado en esos lugares. El armamento de Hezbolá no tuvo éxito. Vehículos armados con misiles de asalto y listos para lanzar un ataque fueron vistos siendo transportados a la región y escondidos en estas zonas boscosas justo antes de que comenzara el ataque. Los drones, que sobrevolaban los puntos de ataque seleccionados justo detrás de la frontera, pudieron detectar los vehículos de Hezbolá antes de que pudieran efectuar sus lanzamientos. El incidente fue transmitido al centro de mando. En cuanto llegaron los vehículos, los aviones israelíes despegaron poco después de recibir la información.
En total, fueron 10 sistemas de lanzamiento distintos los objetivos del ataque. En el último segundo, al iniciarse el asalto, uno de los vehículos quedó completamente destrozado. El lanzamiento de algunos de los misiles ya había tenido lugar. Tras el inicio del asalto, se infiltraron dos sistemas diferentes. La cúpula de hierro, el sistema de defensa antimisiles de Israel, pudo interceptar los misiles lanzados desde la aldea de Arab al-Aram, aunque algunos cayeron en zonas abiertas. Esta escalada de violencia nos recuerda el ciclo de confrontación que ha marcado históricamente a esta región. Sin embargo, en medio de la guerra y la destrucción, se puede encontrar una advertencia clara en las Escrituras. Isaías 2:4 dice: Él juzgará entre las naciones y arbitrará para muchos pueblos. Ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No levantará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El llamado a la paz en este versículo es particularmente relevante, ya que nos recuerda que, aunque las naciones están en conflicto, el deseo final de Dios es la reconciliación y la paz. Mientras los gobiernos se preparan para nuevas ofensivas, este versículo nos insta a anhelar un tiempo en el que las armas se conviertan en herramientas de vida y no de muerte. El conflicto entre Israel, Irán y Hezbolá refleja la profundidad de la tensión que existe en Medio Oriente. A pesar de los avances tecnológicos y de inteligencia militar, la raíz del conflicto no ha sido resuelta. Los intereses geopolíticos, religiosos y territoriales siguen alimentando una espiral de violencia. Aunque las acciones defensivas son comprensibles desde una perspectiva militar, la paz duradera no se alcanzará mediante la fuerza, sino a través de una transformación profunda en las relaciones entre las naciones, como sugiere el profeta Isaías. Los misiles fueron alcanzados por la aviación como consecuencia directa de los drones que vigilaban la situación desde el primer momento. Como resultado del fuego y el estampido que siguieron a la explosión, los misiles contenidos en las células de lanzamiento se dispersaron en todas direcciones. Una célula de lanzamiento suele contener unos 30 misiles, y las explosiones de estos misiles distribuidos se produjeron dentro de las posiciones y lugares de observación en poder de Hezbolá. Puede decirse que Hezbolá fue alcanzado por su propia arma. Israel logró el efecto de atacar a Hezbolá con 30 armas distintas utilizando una sola bomba. Esto se consiguió en un momento dado, y las operaciones de la organización quedaron totalmente interrumpidas por la serie de explosiones que se produjeron sucesivamente. Esta zona boscosa alberga actualmente un gran número de cráteres, así como miembros de la organización que han quedado inutilizados como resultado del daño infligido al centro neurálgico de la organización. La banda acabó golpeándose a sí misma. Continuamos nuestras operaciones en la frontera. Nuestro equipo está esperando información de los drones que actualmente patrullan zonas específicas dentro de la región. A continuación, nos dirigiremos al centro de la zona. Israel ha comenzado oficialmente su operación más extensa de los últimos meses. Según algunos informes, es incluso la mayor operación que se ha llevado a cabo en Cisjordania en los últimos 20 años. Tras la consolidación de Hamás y otros grupos terroristas, así como de los atentados que llevaron a cabo en grupo, Israel tomó la decisión de atacar el origen de estas operaciones. La ciudad de Jenin, situada en el norte, se considera uno de los centros terroristas más importantes de Cisjordania. Hace días que esta ciudad fue cercada por comandos de Sinet para impedir la huida de los terroristas. La fuerza de Sinet cercó totalmente la ciudad, rodeándola. Durante los conflictos posteriores, se despejaron primero las capas exteriores de la ciudad y se llevaron a cabo registros en ellas. Desde ayer, se aplica un toque de queda en toda la ciudad y las tropas se han desplazado a la zona central para mantener el control. Como último recurso, los terroristas que no pudieron huir de la ciudad intentaron lanzar un ataque. Se ha informado de combates especialmente encarnizados en la zona central. Los soldados israelíes descubrieron estructuras de laboratorio en forma de chozas y otros edificios diminutos donde combinaban diversos ingredientes químicos en cubos. El grupo ha intentado fabricar explosivos y misiles de una fuerza sin precedentes.
Normalmente, colocaban estas bombas bajo las principales carreteras, esperando a que los vehículos blindados pasaran por encima para detonarlas. Las excavadoras blindadas utilizadas por el ejército israelí han sido objeto de varios atentados en el pasado. Como resultado de la operación de hoy, se han descubierto varios de los principales orígenes de estos atentados. Los explosivos fueron controlados y destruidos en algunas viviendas y edificios de la ciudad. Otros miembros de la organización se entregaron y fueron puestos bajo custodia para ser interrogados. Se prevé que se descubran más construcciones ocultas gracias a la información obtenida durante los interrogatorios. Se están llevando a cabo operaciones en la ciudad de Jenin. En conclusión, el ejército israelí ha informado de que el teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, ha llevado a cabo una evaluación a primera hora de hoy como parte de la operación en curso en Jenin, ciudad situada en Cisjordania. Le acompañaban el jefe del mando central, general de división Avi Blut, el comandante de la división de Cisjordania, general de brigada Jackie Dov, y el comandante de la brigada regional Menas, coronel Ayub Kayu. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, fueron informadas por Halevi de que están poniendo fin a los actos terroristas que emanan de los campos de Judea y Samaria. Se sugirió que estas dos regiones son actualmente el principal foco de atención y la situación seguirá siendo objeto de seguimiento. Este relato muestra la continua tensión y enfrentamientos en la región. Las palabras del profeta Jeremías ofrecen una perspectiva para considerar. Ciertamente, así dice el Señor, yo soy el que hace la paz y crea el mal, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Jeremías 18:6. La paz, aunque tan esquiva en esta región, es lo que Dios desea en última instancia para todas las naciones. Mateo 5:9 también nos enseña, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estas palabras nos invitan a buscar soluciones más allá de la violencia, recordando que la verdadera justicia y paz provienen de Dios, y no solo de la fuerza militar. Es evidente que, aunque las fuerzas israelíes han tenido éxito en la neutralización de algunas amenazas, la escalada del conflicto continúa alimentando el ciclo de violencia en la región. El uso de tecnología avanzada, como drones e inteligencia artificial, ha dado a Israel una ventaja estratégica. Sin embargo, para que haya una solución duradera, debe haber una búsqueda activa de la paz y el entendimiento mutuo, más allá de los enfrentamientos armados. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Las Fuerzas Armadas de Israel han centrado su atención en un centro de mando de Hamás, ubicado en la ciudad de Gaza. Varias fuentes de inteligencia han informado que unos 3.000 nuevos miembros se han unido a Hamás, aunque estos individuos carecen de cualquier experiencia previa, no han recibido formación alguna y sus capacidades son limitadas. Como resultado, se prevé que las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, regresen a la región para eliminar a los terroristas. Incluso se anticipa una operación en el norte de Gaza antes de que la operación terrestre esté completamente establecida. Un ataque aéreo se llevó a cabo contra un gran centro de mando en Gaza, donde se adoctrinaba a los nuevos miembros de Hamás. Este ataque resultó en la eliminación de 6 terroristas. Fuentes locales informaron que un complejo utilizado por Hamás para planear atentados también fue inutilizado como resultado de este último acontecimiento. Las unidades operativas descubrieron un documento de gran importancia perteneciente a la organización, el cual detallaba cómo maniobrar y combatir en regiones subterráneas. Este manual, creado mucho antes del conflicto que estalló en 2019, revela que la organización había estado planeando una guerra contra las fuerzas israelíes en Gaza, usando los túneles como un componente esencial de su estrategia ofensiva. La guía también instruía a los terroristas a utilizar gafas de visión nocturna y a mantener sus armas en modo automático mientras se movían por los túneles. Este descubrimiento ha sido incorporado al archivo como prueba de que el conflicto estaba siendo planeado desde hacía mucho tiempo.
El ejército israelí ha informado de la existencia de una amplia red de túneles utilizados por Hamás, los cuales continúan siendo descubiertos y destruidos de manera constante. Estas redes subterráneas son vitales para la organización y se cree que el líder de Hamás, Yahya Sinwar, se ha estado escondiendo en ellas durante la mayor parte del conflicto. La lucha en túneles se ha convertido en un campo de batalla clave en la guerra contra las IDF, lo que subraya la importancia de erradicar por completo esta infraestructura subterránea para asegurar el control de la región. Hace unas semanas, el comandante de la Brigada 162, que opera en la zona de Rafah, destacó la importancia de despejar los túneles para lograr avances efectivos en las operaciones terrestres. En una reciente operación, las fuerzas israelíes tomaron posiciones estratégicas en las carreteras que conducen a los invernaderos, tras la eliminación de las últimas unidades de la Brigada Rafah de Hamás que se ocultaban en la zona. Las IDF lograron una victoria significativa en estas incursiones sin tomar posiciones en barrios civiles. En estos momentos, las operaciones continúan en la zona central de Rafah, aunque ha habido una pausa en los progresos. Las fuerzas israelíes siguen vigilando de cerca la situación y se facilitarán actualizaciones conforme se disponga de más información. Este reporte ilustra la gravedad del conflicto y cómo las operaciones subterráneas se han vuelto un componente crucial de la guerra entre Hamás e Israel. El hallazgo de un manual que detalla tácticas para combatir en túneles sugiere una planificación prolongada por parte de Hamás, lo que complica aún más la situación en Gaza. La utilización de redes subterráneas no solo destaca la complejidad del conflicto, sino también los desafíos que enfrentan las fuerzas israelíes al intentar desmantelar una infraestructura oculta. Mateo 24, 6-7 nos recuerda, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este versículo resalta que los conflictos son parte de la realidad humana, pero la esperanza en la paz futura es algo que todos debemos buscar, a pesar de las dificultades presentes. Es esencial que, a pesar de los combates y las tensiones, haya un esfuerzo genuino por encontrar soluciones que no solo mitiguen el conflicto en el corto plazo, sino que abran caminos para una paz duradera en la región. Actualmente, en la ciudad de Grund, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, siguen siendo responsables de avances significativos. Dicho de otro modo, las fuerzas israelíes están logrando enormes progresos en operaciones subterráneas. Existe una alta probabilidad de que las unidades situadas en la zona central de la ciudad se organicen y realicen un avance rápido, en caso de que los túneles subterráneos sean liberados. Esto, según fuentes de inteligencia abiertas y otras diversas fuentes. La razón principal de la continua actividad de los terroristas, a pesar de los esfuerzos previos de limpieza, era la incapacidad de localizar los túneles ocultos en la zona. Esto continuaba ocurriendo incluso después de que se realizaran trabajos de desminado. Sin embargo, como resultado de las nuevas estrategias aplicadas por las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, y los avances tecnológicos, se ha logrado mejorar las operaciones subterráneas. Las fuerzas israelíes ahora son capaces de detectar movimientos bajo tierra y localizar directamente los túneles más ocultos. Gracias a estos avances tecnológicos recientes, las fuerzas israelíes han iniciado una operación de limpieza eficaz contra los terroristas que operan en Han Yunis. Durante esta operación, se llevó a cabo un movimiento terrestre hacia un lugar donde los servicios de inteligencia indicaban que se refugiaban altos mandos de Hamás. Según los informes, las fuerzas de defensa de Israel se están acercando a Yahya Sinwar, un líder importante de Hamás. Sin embargo, según fuentes locales y regionales, es improbable que Sinwar permanezca oculto en el mismo túnel por mucho tiempo, ya que está consciente de que la tecnología israelí puede detectar cualquier movimiento subterráneo. Al parecer, Sinwar está utilizando una nueva estrategia para evitar ser detectado. Se dice que ha tenido que cambiar de túnel constantemente, e incluso hay rumores de que se ha visto obligado a abandonar los túneles por completo. Además, fuentes afirman que Sinwar ha recurrido a disfrazarse con ropa de mujer para escapar de las patrullas de drones y de la incesante búsqueda por parte de los servicios de inteligencia israelíes. Sinwar,
al darse cuenta de que quedarse en un solo túnel lo haría vulnerable, ha comenzado a deambular entre diferentes túneles, limitando su interacción con el mundo exterior. No obstante, la inteligencia sugiere que pronto podría ser localizado, ya que la zona en la que puede esconderse se está reduciendo cada vez más debido a las operaciones de las fuerzas israelíes. Este escenario de conflicto y persecución recuerda las palabras de Salmos 34, 7, donde se nos dice: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En medio de los conflictos y desafíos, tanto los involucrados en el enfrentamiento como los civiles inocentes pueden buscar consuelo en la protección divina. Este versículo nos recuerda que, aunque la tecnología y la estrategia juegan un papel importante en los eventos bélicos, la fe en la protección divina puede ser un refugio en tiempos de incertidumbre. Asimismo, Romanos 12:18 nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este llamado nos invita a cuestionarnos si, en medio del conflicto, se está haciendo todo lo posible por encontrar caminos hacia la paz. El texto relata un complejo escenario de guerra moderna, donde la tecnología juega un papel crucial en el desenlace de los enfrentamientos. Aunque los avances permiten detectar y neutralizar amenazas con mayor eficacia, la realidad humana sigue siendo compleja. Los líderes y combatientes recurren a todo tipo de estrategias para sobrevivir, lo que refleja el ciclo interminable de violencia y supervivencia que define muchos conflictos. Desde una perspectiva bíblica, estos acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre el valor de la paz y la justicia. La Biblia nos enseña a orar por la paz de Jerusalén, Salmo 122, 6, y a buscar la reconciliación. Este llamado sigue siendo relevante, especialmente en regiones donde el conflicto parece no tener fin. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.